Hola, me presento, soy la doctora Edurne Urarticeta, quizás algunos de ustedes me conozcan por las clases de parasitología de pregrado. Vamos a hablar hoy, me pidieron que compartiera con ustedes el tema de enfermedad de Chagas, vamos a definir de la definición, la importancia médica que tiene esta infección parasitaria y su enfermedad, vamos a revisar el parásito y el vector, algo del ciclo biológico, los mecanismos de transmisión, algo de epidemiología, la clínica y manifestaciones, cómo se hace el diagnóstico, algo del manejo de estas personas y prevención y control. Declaro no tener conflicto de interés ni con el tema ni con la presentación. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas es una zoonosis parasitaria producida por un protozoo tisular llamado Trypanosoma cruzi. También se conoce como tripanosomiasis americana, puesto que el vector biológico, que es la vinchuca, o de la familia de los triatominos, son insectos hematófagos, solo viven en el continente americano. ¿Cuál es la importancia médica de la enfermedad de Chagas? Bueno, la enfermedad de Chagas puede presentarse como una enfermedad crónica que puede durar toda la vida, siendo portadores la mayoría asintomáticos y algunos con afectación de órganos blancos y que definen propiamente tal la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas o la aportación de este parásito en los tejidos puede sufrir reactivaciones en pacientes con inmunocompromiso severo e incluso pueden producir la muerte en estos casos. Y la enfermedad de Chagas puede producir una enfermedad aguda parasitaria adquirida en forma transplacentaria de una madre infectada a su producto de la gestación in útero. El doctor Carlos Chagas, un médico parasitólogo, infectólogo, malariólogo brasilero, describió el parásito en muestras biológicas tanto de pacientes de la Amazonía brasilera como también en las deyecciones del vector y describió también las manifestaciones clínicas asociadas a la presencia de este parásito en las personas. Así que a él se le agradece el descubrimiento de este parásito y por eso lleva el nombre de enfermedad de Chagas. Fue descubierta por este médico en una niñita de 2 años, que era Berenice Soares de Moura, el 23 de abril de 1908. Era una niña que presentaba sintomatología similar a la malaria, tenía hepatoesplenomegalia y algunas otras manifestaciones, y en la muestra de sangre de esta niñita, el doctor Carlos Chagas descubrió este parásito flagelado y luego entonces describió todo el ciclo biológico y la enfermedad de Chagas con sus manifestaciones crónicas en la población del lugar. El parásito es un protozoo flagelado que se denomina Trypanosoma cruzi y que tiene 3 estadios evolutivos. El tripomastigoto es la forma flagelada, activa, móvil y que la podemos encontrar en la sangre de los mamíferos infectados con este parásito y también en el intestino anterior y posterior de los insectos vectores. El epimastigoto es otra forma parasitaria del Trypanosoma cruzi que la podemos encontrar en el intestino medio del vector y en medios de cultivo de laboratorio. Y el amastigoto es la forma aflagelada de este protozoo y es la forma en cómo se reproduce en forma asexuada en el interior de los tejidos de los mamíferos, formando de esta manera quistes o nidos de amastigoto y permaneciendo entonces esta infección crónica en las personas y mamíferos infectados. Aquí para repasar entonces, los amastigotos lo encontramos intracelular en los mamíferos, el epimastigoto en el intestino medio de los triatominos y en medios de cultivo, y los tripomastigotos, la forma tripomastigótica, en la sangre de los mamíferos, en el intestino anterior y posterior de las vinchucas. En cuanto al ciclo biológico de este parásito, ustedes ven acá que una vinchuca infectada con Trypanosoma cruzi y que posee en su intestino posterior tripomastigotos maduros, metacíclicos, infectantes, al hacer la acción de hematofagia en un hospedero mamífero, esta vinchuca elimina por su intestino posterior, por sus deyecciones, estas formas infectantes en forma de tripomastigotos, las cuales penetran la piel por el sitio de la picadura e invaden los tejidos peripicadura, invaden también macrófagos,
De esta manera se multiplican activamente mientras el hospedero no tiene montada respuesta inmune en sus tejidos musculares y otros, y se rompen estos nidos de mastigoto y vuelven a la circulación formas tripomastigotas para ir a invadir otros tejidos y así diseminarse por toda la economía. Una vez que se monta la respuesta inmune, la mayor parte de los parásitos están en forma de nidos de mastigoto y pocos de ellos salen a circulación como tripomastigoto. Una vez que un mamífero, en este caso un humano, es picado por una vinchuca, la vinchuca chupa sangre, ingiere tripomastigotos de la sangre del hospedero infectado y estos tripomastigotos pasan al intestino medio, se transforman en epimastigotos, se multiplican asexuadamente activamente en el intestino medio de las vinchucas, de esa manera amplifican la infección en el vector y luego pasan al intestino posterior para ser deyectados por este insecto en distintas superficies y como describí, cuando es deyectado en la superficie de un hospedero, penetran activamente por el sitio de la picadura y así se repite su ciclo biológico. Entonces, la forma infectante en la vía o un mecanismo de transmisión vectorial es el tripomastigoto y ustedes ven que el tripomastigoto en la sangre puede ser una forma diagnóstica visualizando este parásito en frotis sanguíneo y en muestras de sangre, como también podemos visualizar los quistes o nidos de mastigoto en los tejidos en biopsias de tejido. Así que ambas son formas diagnósticas y también infectantes para otro hospedero. Por ejemplo, el tipo mastigoto en sangre, si un donante de sangre dona sangre, puede donar entonces al receptor formas tripomastigotas infectadas de esa manera. Y también los nidos de mastigoto pueden ser formas infectantes en el trasplante de órganos. Entonces acá ustedes ven una persona infectada, es picada por una vinchuca que no tiene la infección, ingiere sangre, esta vinchuca se infecta y luego va a picar a otra persona o a otro susceptible, deyecta, esta persona se rasca o en el mismo arrastre del insecto en la piel, hace que se introduzcan los tripomastigotos por la piel y estos tripomastigotos, como ya describí, se distribuyen finalmente por todo el organismo. Las vinchucas, que son los vectores biológicos de la familia de los triatominos, se llaman vinchucas porque en quechua significa el que se deja caer, porque son rastreros, los adultos miden 2 a 3 centímetros, son lucífugos, pican de noche a todos sus hospederos, tienen alas atrofiadas, por lo tanto no vuelan largas distancias, tienen un borde conexivo, ustedes ven, tienen el abdomen aplastado en forma anteroposterior, tiene una cabeza, un tórax con 3 patas, unas largas antenas, unos ojos prominentes, y tiene este abdomen con estas alas atrofiadas y este borde conexivo que tiene rayitas que pueden ser de distintos colores, los distintos géneros y especies, pero que es característico de esta familia que son los triatominos. Son propios de América, del continente americano, y hay varios géneros y especies. Ustedes ven acá, estos triatominos realizan metamorfosis incompleta, de manera que de los huevos, que son ovipuestos por una hembra fertilizada, nacen ninfas, que son vinchuquitas pequeñas, que van mudando su exoesqueleto hasta convertirse en el adulto o imago. ¿Sí? Cualquiera de ellas, todas tienen acción hematofágica, por lo tanto, desde la más pequeñita hasta los estadios adultos, pueden transmitir la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Ustedes ven acá una vinchuca que no se ha alimentado, una vez que realiza la hematofagia, se le infla su abdomen como un fuelle y entonces en este aumento de presión de su abdomen te inyectan estas secreciones y aquí es donde están, como muestra este esquema, los tripomastigotos metacíclicos activos e infectados. Estas son todas las vinchucas que existen en el continente americano. Ustedes ven que son muchos géneros y especies y todas ellas pueden transmitir el Trypanosoma cruzi y cada una son propias de distintas zonas geográficas de las Américas. En Chile existen 4 hasta el momento descritas. Tenemos el Triatoma infestans, que es el característicamente cafecito, beige con café, del tamaño que ya describí, grande, de 2 a 3 centímetros el adulto, y que es la vinchuca intradomiciliaria. La Mepraia spinolae, que es la silvestre, que vive en los huecos de árboles, en las pircas, en los huecos, en los espacios entre las piedras, en el peridomicilio, en el perijardín, tiene un color rojizo o anaranjado. La Mepraia gajardoi,
es costera y tiene otra un poquito distinta la morfología y los colores y se mimetiza con el color de la arena de las playas. Y la membrana parapatrica, que es recientemente descrita en nuestro país, tiene otras características morfológicas, pero también su borde conexivo que se mantiene en los triatominos. Aquí ven la distribución geográfica de los vectores. Entre la región de Arica, Parinacota tenemos y teníamos históricamente en los domicilios el teratoma infestans, ¿sí? Hasta la región de O'Higgins. Toda esta era la zona descrita vectorial en nuestro país y era la zona endémica característica de enfermedades Chagas. Estas son intradomiciliarias, como ya dije, y esta transmisión ya está controlada en nuestro país por acciones permanentes del Ministerio de Salud y su Departamento de Control de Vectores. Se han hecho campañas durante años de educación sanitaria a las poblaciones afectadas, de mejoramiento de las viviendas, de desinfectación y fumigación de las viviendas. Hay una vigilancia epidemiológica permanente. La población sabe que se encuentra este tipo de vinchucas dentro de sus domicilios, tienen que llevarla a los centros de salud o a las municipalidades para que sean identificadas y activar todas las acciones para el control de los vectores intradomiciliarios. ¿Ya? Luego tenemos entre la tercera región hasta la sexta también la Mepraia spinolae, que es la silvestre y que pertenece al Valle Central. Luego tenemos la Mepraia gajardoy, que es de zonas costeras hasta la región de Atacama, primera, segunda, tercera región, y la Mepraia parapatrica, que ha sido descrita entre la segunda y tercera región. Todas son capaces de transmitir, con la acción que ya describimos, el Trypanosoma cruzi. Han hecho estudios de PCR de Trypanosoma cruzi en deyecciones de estos vectores y se ha visto que el Teratoma infestans está en un 50% infectado con Trypanosoma cruzi, la Mepraia spinolae en un 25%, la Mepraia gajardoy en un 15%, y en Mepraia parapatrica todavía no hay estudios publicados. Esto implica que no siempre que una persona o un animal es picado por una vinchuca se va a infectar con Trypanosoma cruzi. No todos están infectados, así que el riesgo depende de la incidencia y prevalencia de la infección en los vectores. Por migración de las personas entre diferentes regiones de nuestro país, actualmente Chile está certificado en los organismos internacionales como un país endémico para enfermedades Chagas. Ya no solo la zona vectorial, sino que todo el territorio nacional. Aquí ustedes ven entonces a la izquierda el mapa en donde se describía la clásica zona vectorial o endémica, pero actualmente por la migración de personas interregional y por los testeos, sobre todo en mujeres gestantes obligatorios en nuestro país, actualmente se ha ido encontrando entonces personas portadoras de esta tripanosomiasis en todo el territorio nacional y ustedes ven cómo se ha ido pintando de amarillo durante los años y han ido desapareciendo ya en las zonas con mayor prevalencia o con mayor testeo. Ya Chile entero casi prácticamente está con personas portadoras de Chagas. Para los organismos internacionales, tanto como para la Organización Mundial de la Salud como para la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad de Chagas pertenece a las enfermedades infecciosas desatendidas. Es una enfermedad de transmisión vectorial, zoonótica, silenciosa, invisible o de poca visibilidad para los sistemas nacionales de salud, transmisible por transfusión, transmisible verticalmente de madre infectada a hijos e hijas, transmisible, bueno, como ya describí, asociada en un inicio a un medio rural, pobre, una población estigmatizada, de una población que vive en el campo, en zonas selváticas. Es asociada en un inicio a este medio, pero ahora con la transmisión vertical se ha visto presencia de esta enfermedad en ciudades, incluso ciudades como Nueva York en Estados Unidos, Madrid en España, como les voy a mostrar, por la migración de las personas, de deficitaria base socioeconómica cultural de los pacientes portadores en general, nula o escasamente enseñada en la formación de pre y posgrado del personal de la salud, en las universidades, generalmente de poco interés para la investigación biomédica, estamos utilizando medicamentos de los años 40, no hay interés, porque es una enfermedad de pobres, y no hay interés ni político sanitario ni político en general. Por lo tanto, tengan presente que la enfermedad de Chagas es una enfermedad desatendida que actualmente está bajo algunos paraguas internacionales que nos ha permitido ir avanzando en el control de esta infección. Ustedes ven acá un mapa, el 2007, y esto ha ido aumentando, un mapa del mundo, un planiferio, en donde se ve que hay focos de enfermedad de Chagas en otros continentes también,
ya no vectorial, sino que por migración y por transmisión vertical. Y están siendo problemas de salud pública, tanto por las donaciones de sangre de estas personas en estos países, como por la aparición de chagas vertical en recién nacidos, en lactantes y en niños y niñas. Se estima que en el mundo hay unos 6 a 8 millones de personas que están infectadas por Trypanosoma cruzi, alrededor de 30.000 casos nuevos, perdón, tengo una cosa que me está molestando acá. Alrededor de 30.000 casos nuevos anuales en el mundo, 25 millones de personas que estamos en riesgo de adquirir la infección, 200.000 muertes al año asociadas a esta enfermedad en el mundo, y bueno, ahí están las superficies que corresponden a las áreas endémicas, y en las zonas no endémicas, entonces, como les mencioné, es la transmisión vertical lo más importante como mecanismo de infección. En América del Sur, ustedes ven acá las tasas, Bolivia es el top one de la enfermedad de Chagas, y esto es muy importante porque tenemos mucha migración de ese país a nuestro territorio y tenemos que estar pendientes del diagnóstico de la infección en estas personas, en el manejo y su acompañamiento. Argentina también tiene una tasa alta, Chile tenemos un poquito más baja que la voy a mostrar. Entonces en Chile existen unos 120.000 personas confirmadas, de las que se han hecho el estudio. El ISP confirma aproximadamente 1.400 casos al año serológicos confirmados, y unas 12.000 mujeres en edad fértil están confirmadas. En cuanto a los mecanismos de infección, ustedes ven acá el mecanismo vectorial está controlado en nuestro país en la transmisión intradomiciliaria desde 1999 y se certifica periódicamente por los organismos internacionales, y hemos mantenido la certificación de un país libre de transmisión vectorial intradomiciliaria de la enfermedad de Chagas. Los trasplantes como mecanismo de infección están controlados en nuestro país, se hace tamizaje serológico y procuramiento a todos los donantes y a todos los receptores de órganos, y hemos tenido algunos problemas solo cuando el donante es donante cadáver, y el resultado del tamizaje serológico para enfermedad de Chagas se notifica post-trasplante. Y hemos tenido casos de receptores infectados de esta manera, pero como existe este procuramiento, se hace el diagnóstico muy rápidamente y el tratamiento es muy efectivo cuando la infección es adquirida recientemente. Así que no hemos tenido, al menos los últimos años, muerte por este mecanismo y está controlado. Hay una norma clara y protocolos. El mecanismo transfusional, desde 1996 se hace control serológico en todo el territorio endémico vectorial, y desde el 2008 se hace control serológico a todos los donantes de sangre en nuestro territorio. Por lo tanto, la transfusión sanguínea en Chile es segura respecto a la enfermedad de Chagas. Los accidentes de laboratorio son insignificantes, y la transmisión alimentaria, si bien existe y hay brotes descritos en distintos países latinoamericanos por ingesta de jugos, moliendas, que están infectados con Trypanosoma cruzi por haber molido una vinchuca en el proceso, o por haber deyectado vinchucas en jugos o cántaros que quedan con estos líquidos a la intemperie y deyectan en estos líquidos y se infectan con Trypanosoma cruzi, pueden penetrar por la vía oral y por las mucosas. Pero en Chile no hay casos descritos. El mecanismo que nos queda por controlar, y ahí está todo el foco y el esfuerzo del Ministerio de Salud y de los equipos de salud para controlar este mecanismo, es el mecanismo vertical transplacentario, que lo vamos a describir, así que es la pieza del rompecabezas que nos falta para soñar con un sueño que les contaré más adelante. Esta infección es de notificación obligatoria diaria desde 1986, se notifica en el Epivigila actualmente, hay notificación para casos crónicos, lo debe notificar un médico o médica una vez que se etapifica la infección y se ve en qué etapa está, se notifica. Ya no se notifica solo con el diagnóstico serológico, sino que con la etapificación clínica. Y en enfermedad de Chagas aguda se notifican todos los casos agudos diagnosticados, y especialmente los casos agudos verticales o Chagas verticales o transplacentarios, se notifican los sospechosos. Aquí se notifican obligatoriamente, diariamente, perdón, inmediatamente. Cualquier hijo o hija de madre positiva recién nacido debe ser notificado en Epivigila como sospechoso, y uno debe ir agregando los exámenes que se le van realizando en el protocolo que vamos a revisar hasta confirmar o descartar el diagnóstico en este recién nacido, lactante, niño o niña. Entonces, en cuanto a la presentación clínica de la enfermedad de Chagas se presenta en forma aguda, que se define de diferentes maneras.
Algunos textos y organizaciones dicen que es menos de 3 meses de adquirir la infección, otros dicen 6 meses, hasta 2 años. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la instalación de la respuesta inmune y los distintos métodos diagnósticos que son utilizados y pueden ser útiles en esta etapa aguda de la infección. Y en esta etapa hay Chagas vectorial, que en Chile hace muchos años que no tenemos ninguno descrito, y Chagas transplacentario vertical, que sí, en eso estamos haciendo diagnóstico y manejo. Y también la enfermedad de Chagas puede presentarse en forma crónica, que es la mayoría de los pacientes que no son tratados a tiempo, permanecen como portadores crónicos y de ellos la mayoría van a permanecer por toda su vida como una enfermedad de Chagas indeterminada, asintomática, y algunos pocos van a manifestar síntomas y van a determinar lo que es realmente la enfermedad de Chagas crónica. Tenemos un subgrupo que es la enfermedad de Chagas reactivada en inmunocomprometidos severos, que tiene una sintomatología parecida a la enfermedad de Chagas aguda, pero fue adquirida hace años y se reactiva por el inmunocompromiso. Entonces, en cuanto al Chagas vectorial, lo describo para las anamnesis principalmente en los migrantes, para definir este mecanismo de infección. Tiene en su etapa aguda vectorial altas parasitemias, ¿sí? Se describe clásicamente el chagoma de inoculación en zonas expuestas de la piel, al dormir, como en la cara y en las extremidades, y cuando es en la cara, está descrito el signo de Romaña Massa, que se caracteriza por un edema bipalpebral unilateral, una inflamación de la glándula lagrimal del ángulo externo del ojo y una adenopatía satélite que se describe clásicamente preauricular o submaxilar. El chagoma puede estar en las extremidades también y bueno, es una zona de edema, enrojecimiento y dolor propio de una picadura de insecto y en este caso dura más tiempo y tiene una sintomatología más florida porque aquí hay introducción de los tripomastigotos, del Trypanosoma cruzi e infección de los tejidos vecinales a la picadura. En cuanto al Chagas aguda vertical o transplacentario, es muy importante que ustedes tengan súper claro este concepto. Es en un 90% asintomático en los recién nacidos hijos de madres portadoras. Son niños totalmente sanos clínicamente y si no sabemos la condición de chagásica de la mujer o de la persona que ha tenido este recién nacido, nunca vamos a hacer el diagnóstico oportuno en estos recién nacidos infectados. Es una infección tratable y curable parasitológicamente en un 100% si este tratamiento se realiza antes del año de vida. Tiene altas parasitemias, lo que nos permite en muchas ocasiones visualizar el parásito en sangre y acortar el diagnóstico y el protocolo de seguimiento. Podría producir abortos a repetición. Menos del 10% de los recién nacidos, hijos o hijas de madres o de personas positivas para el Chagas confirmado, manifiestan síntomas y signos en la etapa recién nacido y esto se agrupa en el síndrome de Torch con todas las características que conocemos, un niño pretérmino o prematuro, pequeño para la edad gestacional o desnutrido inútero, puede tener anemia hemolítica, hepatoesplenomegalia, signos de encefalitis, convulsiones, petequias en la piel, signos de hepatitis, etcétera. Y bueno, no olviden entonces que en esta manifestación clínica de un niño infectado inútero, la CH es Chagas. En nuestros países latinoamericanos debemos estudiar siempre la infección por Trypanosoma cruzi. Entonces, en cuanto a la enfermedad de Chagas vertical, hay ausencia de síntomas, perdón, la ausencia de síntomas en el recién nacido no significa ausencia de infección ni de enfermedad a futuro. Los niños y niñas que nacen infectados o infectadas tienen una curación cercana al 100%, como mencioné, antes del año de vida. Por lo tanto, es fundamental hacer el tamizaje serológico en las madres de Chagas, en las mujeres en edad fértil y en las mujeres embarazadas, y luego estudiar a todos sus recién nacidos y a todos sus otros hijos e hijas. Entonces, en cuanto al Chagas vertical, en la actualidad este es el mecanismo que mantiene la infección en nuestro país, porque todos los otros están controlados. El riesgo de transmisión es en cualquier etapa de la infección materna. Una mujer o una persona de sexo femenino puede estar cursando una enfermedad de Chagas aguda, crónica indeterminada o crónica determinada o sintomática, y en cualquier etapa puede transmitir el trypanosoma a través de la placenta. No sabemos qué mujeres van a transmitir ni en qué etapa de la infección van a transmitir,
No podemos tratar durante el embarazo el Chagas porque las drogas son teratogénicas, puede ser transmitida en segunda, tercera y cuarta generación, hay transmisión intergeneracional, en embarazos sucesivos pueden haber, pues es aleatoria la transmisión, puede una mujer no transmitir a ningún hijo o hija, puede transmitir a uno de tres, a cinco de cinco, etc. Cada embarazo tiene un riesgo más o menos de un 5 o un 7% de transmitir la infección. Y efectivamente puede producir abortos a repetición, como les mencioné, pero sobre todo en otros países, y esto tiene que ver con las cepas de Trypanosoma cruzi. En Chile, la cepa en general no produce abortos a repetición. Entonces, alguna evidencia: 2 millones de mujeres en edad fértil infectadas en Latinoamérica, unas 12.000 mujeres están infectadas en edad fértil, ya lo dijimos, ahí está el riesgo de transmisión y lo asintomático que son los casos en el recién nacido. Entonces, ¿quiénes son sospechosos de Chagas aguda vertical o transplacentaria? Todo recién nacido, lactante o hijo o hija en otras edades de una mujer o una persona de sexo femenino confirmada con Chagas por el ISP o por otros centros confirmatorios. Y también todo recién nacido y o lactante que tenga clínica asociada a síndrome de Torch. Todos ellos son sospechosos de tener enfermedad de Chagas vertical. Y entonces ahora vamos a revisar un poquito los crónicos. La fase crónica indeterminada, dijimos, es asintomática. No quiere decir que la parasitosis no esté activa, ¿ya? Si bien es cierto, no tiene síntomas y signos que manifiesten su enfermedad de Chagas, tienen siempre la multiplicación de los parásitos en los tejidos, ¿ya? Esto es una infección crónica, por lo tanto hay un proceso inflamatorio crónico que va dañando los tejidos, que a algunas personas se les van a manifestar, pero a otras personas no, pero está activa la infección, ¿ya? Y esto justifica el tratamiento que estamos ahora indicando en prácticamente todos y todas las pacientes infectadas. Son portadores de Trypanosoma cruzi, no enfermos, son serológicamente positivos a enfermedad de Chagas, tienen bajas parasitemias y no tienen afectación de órganos. Y esto es el 50-70% de las personas infectadas, y muchos de ellos mueren de otras patologías y nunca conocen su condición. El 20-30% de las personas infectadas crónicas van a pasar a la fase crónica determinada, y las manifestaciones clínicas son de compromiso de órganos blancos, y las fundamentales son el compromiso cardiológico, el compromiso digestivo, tanto del colon como del esófago. Hay algunos pacientes que también manifiestan compromiso de los ureteres y otros órganos huecos también, pero esto es lo más frecuente. En Chile, lejos, la afectación cardiológica es la afectación más frecuente en la enfermedad de Chagas. El compromiso cardíaco está dado fundamentalmente por una destrucción del sistema excitoconductor, inflamación permanente del miocardio, que puede llevar luego a una hipertrofia miocárdica y a una dilatación, finalmente una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, cualquier persona en Latinoamérica que tenga arritmias, bloqueos, especialmente el bloqueo completo de rama derecha, que es súper sugerente de enfermedad de Chagas, no es exclusivo de ella, pero es sugerente. Los hemibloqueo izquierdo anterior, el bloqueo AB completo y otros son sugerentes de enfermedad de Chagas en Latinoamérica, y hay que solicitar la serología. Pacientes con bradicardia y pacientes que han tenido parientes con muerte súbita, sobre todo adultos, son sospechosos de enfermedad de Chagas. Y pacientes que hayan tenido síncope, ¿sí? Y que utilicen marcapasos, o parientes que utilicen marcapasos, todo ese grupo hay que estudiarlo serológicamente. A la larga esto va a producir una insuficiencia cardíaca leve, moderada, severa, una cardiomegalia progresiva, una dilatación del corazón, produce destrucción, como les dije, del miocardio, y finalmente puede llevar a la muerte. Mercedes Sosa, gran cantante latinoamericana, murió por complicaciones de una cardiopatía chagásica. Entonces la enfermedad de Chagas ataca el corazón y hay que estudiarlo. En cuanto al compromiso digestivo de la enfermedad de Chagas crónica determinada, tenemos que hay manifestaciones esofágicas como disfagias progresivas, regurgitaciones frecuentes, dolor retroesternal asociado a espasmos esofágicos, finalmente dilatación del lumen, acalasia, megaesófago. Cualquier persona en América Latina que tenga estas manifestaciones, pero por sobre todo ya dilatación del lumen esofágico, acalasia y megaesófago, debe ser estudiada serológicamente para enfermedades de Chagas. Y en cuanto a la colopatía o afectación del colon, hay una constipación progresiva a pesar de una buena dieta de fibra,
con abundante fibra y abundante ingesta de líquidos, una constipación pertinaz, formación de fecalomas, obstrucción intestinal, vólvulos o torsiones y megacolon o dólico megacolon. Todas estas manifestaciones en personas latinoamericanas son sugerentes de enfermedad de Chagas. Hay que estudiarlos. En cuanto a la enfermedad de Chagas e inmunocompromiso, puede haber una reactivación, como ya les mencioné. También puede ocurrir una primoinfección, por ejemplo, trasplantados de órganos, y da un cuadro clínico severo con alta mortalidad si no se hace un tratamiento antiparasitario efectivo y eficiente y oportuno, y puede producir entonces en estos pacientes encefalitis gravísimas, neumonitis gravísimas, miocarditis y otras afectaciones que llevan a la muerte en pocas horas o días si no se actúa rápidamente y si no se sospecha y se realiza el diagnóstico. Entonces, este mensaje es muy importante. Antes de someter a inmunosupresión médica, siempre, siempre, o que el paciente se vaya a inmunocomprometer por una patología asociada, siempre hacer serología para enfermedades Chagas para tener una basal y hacer el diagnóstico de esta infección y estar atentos entonces al inmunocompromiso severo para evaluar la terapia antitecrucia. Entonces, discúlpenme, entonces, siempre sospechar en adultos, o no tan adultos, en jóvenes también, y solicitar la serología en cualquier persona que tenga constipación crónica, megacolon, disfagia, megaesófago, acalasia esofágica, arritmias de cualquier tipo, historia de síncopes e historia de marcapaso, el paciente o algún familiar. Ustedes ven acá, durante los años se han hecho esfuerzos gigantescos de grupos enormes de personas en nuestro país y en las Américas para ir conociendo, acompañando, manejando, previniendo, educando sobre esta infección parasitaria. Y ustedes ven que el hito aquí en nuestro país fue el 2014, en donde se instaura la norma técnica de control y prevención de la enfermedad de Chagas, y a partir de ella, y junto con algunos otros paraguas de organizaciones internacionales, hemos logrado eh, recursos, recursos que son tan importantes para poder implementar campañas, tratamientos, normas técnicas, protocolos de seguimiento, y que ha hecho que hemos ido avanzando notoriamente en el control y en el acompañamiento de estos pacientes. ¿Ya? En esta norma no está solo el tratamiento y el manejo de los humanos, está el control vectorial de la infección, está la vigilancia epidemiológica y una serie de aspectos que nos han permitido ir avanzando. Ustedes ahí tienen todos los hitos, campañas, normas, estudios, reuniones nacionales que son periódicas, con marcos regionales, con organismos internacionales, etcétera. Y aquí aparece el paraguas de la EDMI Plus, que es un programa para el control de algunas enfermedades infecciosas, en donde está la enfermedad de Chagas, que nos permite también conseguirnos recursos, entre ellos, por ejemplo, los medicamentos que tenemos a disponibilidad en nuestro territorio, gratuitos para todos los habitantes de nuestro país, independiente del sistema de salud que tengan, gracias a este paraguas de la ENMI Plus y a la instalación de equipos técnicos y del trabajo que se ha ido haciendo. Entonces, en cuanto a la norma nos exige y nos exige que tengamos tamizaje obligatorio de gestantes, y ahora se está cambiando esta norma y va a haber una nueva modificación en que el tamizaje ya no solo es en gestantes, sino que es en toda persona de sexo femenino, en edad fértil, y por ejemplo las que acuden a control pregestacional, a obtener sus métodos anticonceptivos. La idea es extender este tamizaje a todas las personas de sexo femenino que puedan embarazarse, para ojalá tratarlas antes de los embarazos, para evitar la transmisión, y así soñar con el sueño que les contaré enseguida. Nos pide la norma que hagamos seguimiento a los recién nacidos y lactantes, hijos o hijas de madres confirmadas con enfermedad de Chagas, hasta confirmar o descartar el diagnóstico de Chagas vertical, y vamos a revisar el protocolo, el tratamiento antiparasitario de todos los diagnosticados con enfermedad de Chagas confirmados. Debemos darle tratamiento oportuno y efectivo, estudio serológico de todos y todas los contactos de estas personas, y acompañamiento y control de estos pacientes. Entonces es un trabajo en equipo para lograr estas metas esperadas que la EDMI Plus, ya que es un paraguas más grande, ya internacional, nos pide
metas mucho más exigentes, que estamos lejos de alcanzarlas, pero que necesitamos el apoyo y el trabajo en equipo de todo el personal de salud. Necesitamos tener el 95% de los hijos e hijas de madres positivas confirmadas que cuenten con su diagnóstico completo y finalizado. Nos pide que el 100% de los casos de enfermedad de Chagas vertical identificados ingresen a tratamiento parasitario, pero no solo ingresen, sino que lo completen, finalicen su tratamiento antiparasitario. Y nos piden que el 95% de estas mujeres, de estas personas detectadas durante este embarazo o pregestacional con enfermedad de Chagas confirmado, inicien el tratamiento antes de 2 años de haber hecho el diagnóstico. Recuerden que no se puede tratar en el embarazo, hay que esperar que termine la lactancia, ojalá tratar pregestacional, y nos piden un 95% de estas personas tratadas, y esto estamos lejos, así que hay mucho trabajo. Aquí algunas cifras, ustedes ven el número de casos y la tasa de incidencia de enfermedad de Chagas a lo largo de los años. Ven acá en la pandemia una guata en la curva, una baja tremenda, pero ahora ya vamos recuperando. Ustedes ven que se diagnostican alrededor de 1.600, 1.500 personas con enfermedad de Chagas al año por el ISP y por otros organismos confirmatorios. Miren las tasas del 2017 al 2021 en nuestro país, miren la región de Coquimbo, los casos, ¿sí? 400 casos, 440, miren, etcétera, 200, 373, y miren las tasas comparado con la región metropolitana, por ejemplo, que hemos ido avanzando mucho en el diagnóstico, pero las tasas no son despreciables, miren las tasas mucho más alto que VIH, mucho más alto que hepatitis C. Así que es una infección que está presente, que tenemos que tenerla presente y tenemos que estudiar. Aquí ustedes ven, cuando en la zona vectorial clásica de Chile, en el norte del país, hace muchos años que se ha hecho tamizaje serológico de las gestantes y la cobertura de un 55, cuando se instauró la norma técnica y el tamizaje obligatorio en las gestantes, en el norte partieron con un 55% de tamizaje que hacían ya previamente y actualmente están en el 2021 en un 83% de personas tamizadas durante la gestación. Pero miren, esto es lo interesante, una vez que se instauró el tamizaje obligatorio en todo el territorio, el sur del país empezó con 0 tamizaje, miren, ahora ya vamos en un 50% del resto del país haciendo tamizaje obligatorio. Vamos avanzando. El diagnóstico de mujeres y hombres, siempre clásicamente las mujeres se han diagnosticado más, mire cómo aumentó con el tamizaje en las gestantes, pero no olvidar que el Chagas también se presenta en los varones, así que también hay que estudiarlos. Entonces, ¿a quién se le solicitan los diagnósticos de Chagas? A todos los donantes de sangre en nuestro territorio, a todos los contactos, sobre todo de la línea materna, de una persona infectada y comprobada con la aportación de enfermedad de Chagas, a todos sus contactos, sobre todo la línea materna, y a aquellos contactos que compartan riesgos epidemiológicos similares. Ha viajado, ha vivido en casas de adobe, ha compartido con vinchucas, ha sido transfundido de sangre, usa marcapaso, ha sido trasplantado de órganos, tiene parientes con enfermedad de Chagas. Todos esos son contactos. Aquellos que tengan clínica sugerente, que ya mencionamos, de Chagas crónico o de Chagas agudo, a todos los inmunocomprometidos o que van a ser inmunocomprometidos en el futuro, hay que estudiarlos. Y entonces aquí tamizaje en gestante y sus recién nacidos, y aquí se amplía entonces a toda persona en edad fértil de sexo femenino. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Chagas? Se hace por la clínica, por la epidemiología y por el diagnóstico de laboratorio, fundamental fuente de información. Y tenemos distintas técnicas para el diagnóstico, tenemos exámenes directos para buscar el parásito, y esto es un examen de certeza, ya no necesitamos hacer más exámenes si visualizamos el parásito en alguna muestra o fluido corporal. El diagnóstico indirecto en base a la búsqueda de anticuerpos, fundamentalmente de la clase IgG, ¿sí? Que son específicos y que hacen el diagnóstico cuando se hacen con técnicas confirmatorias, y el diagnóstico molecular o PCR, que se utiliza fundamentalmente para el Chagas agudo o inmunocomprometidos, muy poco útil en los pacientes crónicos, tanto el diagnóstico directo como el molecular, porque hay pocas parasitemias, ¿sí? En esos casos es diagnóstico indirecto. Entonces, aquí destaco que en los hospitales se está instaurando el método directo de diagnóstico por microstrut, que es muy fácil, hay que tener un ojo entrenado, pero es muy fácil de realizar con una muestra de sangre de los pacientes, y esto es muy útil tanto en inmunocomprometidos como en recién nacidos, o en enfermedades Chagas de otro origen, ¿sí? Entonces ahí evitamos todos los protocolos de seguimiento, hacemos el diagnóstico de certeza e instauramos el tratamiento, y habitualmente, como son en etapa aguda,
100% de cura y también le salvamos la vida a los inmunocomprometidos con el tratamiento. En cuanto al diagnóstico serológico, entonces hay distintas técnicas, algunas que son de tamizaje, como colador, que tienen alta sensibilidad, y otras que tienen mayor especificidad y se usan como técnicas serológicas de confirmación. Y recuerden que son útiles en pacientes que tienen bajas parasitemia y nos apoyamos entonces en el hallazgo de anticuerpos específicos. En cuanto al diagnóstico PCR, bueno, detección de material genético específico del parásito en distintos fluidos corporales. Ustedes ven acá hay un trabajo en red en Chile que está instaurado y es muy eficiente. Tenemos aproximadamente 50, esto va cambiando por las certificaciones del ISP permanentes, pero más o menos tenemos 57 servicios de salud, perdón, servicios de sangre que hacen serología y tamizaje para enfermedades Chagas obligatoria en nuestro país, por lo tanto la técnica está, y 43 laboratorios clínicos que tienen instauradas las técnicas, sobre todo de tamizaje, como ELISA, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia e inmunocromatografía, que son de alta sensibilidad, pero estas técnicas, si salen reactivas, deben ser confirmadas por laboratorios reconocidos por el ISP y certificados permanentemente o por el mismo laboratorio de parasitología del Instituto de Salud Pública, en donde se realizan técnicas más específicas, confirmatorias como la reacción de inmunofluorescencia indirecta y el Western blot, que se hacen habitualmente 2 o 3 técnicas para confirmar la infección. Y bueno, siempre tenemos como referencia a nuestro laboratorio de parasitología del ISP, que posee todos los métodos disponibles, no solo para enfermedad de Chagas, sino que también para otras parasitosis. Y tengan presente este laboratorio, excelente calidad para todo el diagnóstico de parasitosis en migrantes y otros. Entonces, en Chile actualmente, sí, el año 2021, hasta la fecha tenemos estos laboratorios certificados como confirmatorios también, ya no solo el ISP. Entonces, cualquier técnica serológica de tamizaje que sale reactiva debe ser enviada a estos centros para ser confirmada. ¿Sí? Entonces, para repasar, diagnóstico directo molecular en la etapa aguda, cuando hay infección reciente en recién nacidos o en inmunocomprometidos. Y el diagnóstico serológico se reserva para la etapa crónica de la infección, aunque también es útil, como vamos a ver, en la etapa, por ejemplo, de un recién nacido infectado, porque podemos ir comparando los títulos de la madre con el recién nacido, los títulos serológicos, y si estos títulos serológicos en el recién nacido lactante van en aumento, significa que ese recién nacido lactante está infectado, ¿sí? Lo habitual es que esperamos negativización, como ustedes saben, de las IgG alrededor de los 9 meses de vida del recién nacido o lactante. Entonces, la enfermedad de Chagas y embarazo, la transmisión vertical, muchas preguntas, pero tenemos hartas acciones ya definidas para actuar y controlar estas situaciones. Entonces, ¿cuál es el protocolo de seguimiento del hijo o hija recién nacido y lactante, menor de un año, de estas madres Chagas positivas confirmadas? Es un protocolo largo, por eso queremos instaurar el diagnóstico directo para acortar este diagnóstico en caso de que sea positivo, ese diagnóstico directo. Pero lo habitual que estamos haciendo va a ser algo modificado en la nueva modificación de la norma, pero hasta el momento estamos tomando una primera PCR para Tecruci obligatoria a todo recién nacido en la maternidad hijo de mujer confirmada, ¿sí? En el ISP le hacen por defecto a todos los menores de un año que se les solicita PCR, se les hace por defecto serología titulada para IgG. Y así uno no solo tiene el diagnóstico por PCR, sino que además tiene la curva serológica, que nos permite también ir descartando y diagnosticando Chagas vertical. Se le hace por protocolo una segunda PCR a los 2 meses de vida de este recién nacido, lactante ya, una tercera PCR para Tecruci a los 9 meses de vida si todas han sido negativas previas. Si la de recién nacido sale positiva, siempre se hace una segunda, puesto que puede haber paso de ADN en el parásito a través de la placenta y no de parásitos completos, por lo tanto puede salir en el recién nacido una PCR positiva, pero son restos que atravesaron la placenta y es una infección materna. Por lo tanto, siempre que sale una PCR positiva en el recién nacido, hay que repetirla a los 2 meses de vida. Si esta de 2 meses de vida sale negativa, se le repite a los 9 meses. ¿Sí? Son 3 PCRs a los recién nacidos, a los 2 meses y a los 9 meses. Si todas salen negativas, se le hace una serología de tamizaje corriente a los 10 meses y otra serología segunda corriente a los 11 meses. Si todo es negativo, se descarta el diagnóstico y el niño o niña se da de alta del seguimiento parasitológico infectológico. Podemos hacer diagnóstico con 2 PCR positivas en el seguimiento. Les llamo la atención en que si sale positiva a los 2 meses de vida, no esperamos 9 meses.
Eso estaba en la norma del 2014, ahora estamos modificando eso y simplemente esperamos un mes más y le tomamos la nueva PCR a los 3 meses o a los 4 meses, no esperamos a los 9, y si dos salen positivas, o sea, RN 2 meses positivas, diagnóstico, o 2 meses, 3 meses, 4 meses, diagnóstico, y se instaura el tratamiento, ¿sí? También se hace diagnóstico con serología titulada de estos lactantes al alza, y también con la persistencia de la serología después de los 9 meses positiva, ¿sí? Eso es diagnóstico de enfermedad de Chagas vertical. Entonces se dan de alta, como ya les dije, con todos los exámenes negativos antes del año. Recuerden que siempre hay que estudiar a todos los hijos e hijas de esa persona de sexo femenino que es confirmada con Chagas y a todos sus contactos familiares. Entonces, ¿qué se hace con la persona embarazada positiva para Chagas confirmada? Se deriva a DARO o alto riesgo obstétrico para evaluar sobre todo su parte cardiológica para definir la vía de parto. ¿Sí? Tengo un par de pacientes que no se les hizo este estudio y que hicieron una miocardiopatía dilatada severa en el parto por el esfuerzo del parto, porque no fue evaluada su condición cardiológica antes y eran portadoras de Panosoma cruzi. Entonces, se sugiere siempre chequear al menos con el electrocardiograma y ojalá con una ecocardio antes de someterla al esfuerzo del parto vaginal. Realizar entonces el electrocardiograma, educar a la paciente, tranquilizarla, decirle que no la vamos a tratar durante el embarazo, que vamos a controlar a sus hijos, a su lactante, sobre todo durante todo un año. Hay que explicarle la importancia del seguimiento para dar el tratamiento oportuno y precoz y la cura parasitológica en ese niño o niña, y que le vamos a ofrecer tratamiento una vez que ella termine de lactar. ¿Ya? Eso hay que explicarlo para bajar la ansiedad y que sepa qué vamos a hacer con ellas y su familia. Estas son las órdenes que hay que solicitar del ISP, la orden de PCR para enfermedad de Chaga, para Trypanosoma cruzi, y ahí ustedes van marcando primera, segunda y tercera PCR, las características, los antecedentes de la madre, y una vez que se solicita entonces esta PCR, el ISP en menores de un año van a realizar entonces también la serología. Y ustedes ven acá un ejemplo de una recién nacida, hija de una mujer, una persona Chagas positiva confirmada, que nació en septiembre del 2022. Su PCR recién nacida fue positiva, o sea, se detectaron trazas de ADN de parásito en la sangre, pero era un recién nacido, y el ISP le realizó entonces tanto ELISA como inmunofluorescencia indirecta, cuantificando los anticuerpos y tenía un título de 1 en 160. ¿Sí? Luego se le hizo un control a los 2 meses a esta guaguita, se le hizo en noviembre, una segunda PCR y miren ustedes, PCR positiva para Trypanosoma cruzi y la serología, que debería haber ido bajando, se mantiene positiva. Para confirmar, porque como la serología no iba en aumento, a esta paciente le tomamos, a esta niñita, le tomamos en marzo una tercera PCR. ¿Ya? Perdón, no, discúlpeme, esta niñita fue sometida a tratamiento cuando recibimos el resultado de su PCR doblemente positiva a los 2 meses y que se habían mantenido los títulos. Entonces le dimos tratamiento inmediatamente por 2 meses, es decir, noviembre, diciembre, enero, y ya en marzo, cuando recibimos el control serológico que le tomamos en marzo, ya muy pronto después de terminar el tratamiento, miren lo que sucede, la cuantificación de inmunoglobulinas va en franco descenso y ya las PCR son negativas. Entonces, en un control posterior, 6 meses después o un año después, probablemente esta bobita ya está negativa y curada de su parasitosis. Entonces, repito, la confirmación del diagnóstico de Chagas vertical, 2 PCR positivas ante los 9 meses o 2 serologías positivas persistentes después de los 9 meses. ¿Qué se hace con este diagnóstico? Se notifica en Epivigila como confirmado. Recuerden que ya lo habíamos notificado como sospechoso, ¿sí? Y se notifica con el código como Chagas agudo que no afecta al corazón, porque no tenemos código para vertical específico en recién nacidos ni en lactante, entonces se notifica como caso sospechoso o confirmado de Chagas agudo que no afecta al corazón y se somete a tratamiento. ¿Ya? La serología corriente en los distintos servicios de salud tienen estructura la solicitud del examen diferente. Este es un ejemplo de nuestra área de salud del Servicio Metropolitano Occidente, en donde se identifica a la persona con sobre todo sus datos para ubicación, porque se solicita el diagnóstico y esta es la orden para la serología corriente. La serología específica para el ISP para que titulen anticuerpos
se solicita en este formulario del ISP, que se llama Formulario General de Envío de Muestras Clínicas para Estudios Parasitológicos, ponen los datos de los pacientes, y aquí entonces ponen diagnóstico serológico, que son una parasitosis sin eosinofilia, Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas. Y ahí el ISP les va a cuantificar las inmunoglobulinas. ¿Sí? Sirve para el diagnóstico en adulto, para saber en qué etapa está, para hacer seguimiento post-tratamiento, para hacer seguimiento en estos recién nacidos lactantes y otros casos. Entonces, el control de transmisión vertical, que es lo que queremos controlar ahora, porque el único mecanismo que se nos escapa, y esto requiere trabajo fuerte y dedicado a los equipos, estamos en la pesquisa entonces de las mujeres gestantes en este momento, que se va a ampliar a, como ya les dije, a toda edad fértil, el estudio y tratamiento de los contactos Chagas positivos, para evitar transmisiones en el caso de que sean personas en edad fértil o para evitar complicaciones a largo plazo. Los pacientes crónicos que se tratan no se curan parasitológicamente, pero sí disminuimos la complicación a largo plazo. El tratamiento de las madres con lactancia y el seguimiento del RN lactante, como ya les describí en el protocolo. Entonces, el manejo de la enfermedad de Chagas crónica ahora, se hace tapificación clínica antes de notificar, con una anamnesis detallada, con el examen físico detallado, perdón, y con exámenes cardiológicos digestivos si hay síntomas y signos que sugieren. Los cardiológicos siempre los chequeamos, siempre solicitamos electrocardiograma, siempre solicitamos ecocardiograma y ojalá un holter de arritmia si hay síntomas descritos por el paciente y si hay síntomas también un test de esfuerzo. O sea, la parte cardiológica, chequearla en forma muy importante. No olviden que esto puede producir muerte súbita por arritmias. Hay que estudiar a los pacientes. La parte digestiva la reservamos los exámenes más específicos para las personas que tienen sintomatología asociada. Y el tratamiento antiparasitario actualmente está indicado en toda persona portadora. Y hay un criterio clínico. Una persona que es mayor de 70 años, que nunca ha tenido afectación de órganos, no hay para qué someterla a este tratamiento, que es un tratamiento largo, con supervisión médica estricta y con efectos secundarios. Pero en cambio una persona de 40 años que solo tenga un bloqueo completo rama derecha, por ejemplo, por supuesto que lo vamos a dar tratamiento. Una persona que solo ha tenido constipación o tiene un megacolon, no tiene afectación cardíaca y no tiene afectación colónica, perdón, esofágica, y es una persona de 60 años, por supuesto que le doy tratamiento si está en buenas condiciones, pero ahí está el criterio clínico. Pero la norma es ahora tratarlos a todos, ¿sí? Salvo aquellos que tengan contraindicaciones del tratamiento. Y control anual a estos pacientes siempre reciban o no tratamiento con electrocardiograma y con una inmunofluorescencia titulada por el ISP. ¿Qué medicamentos tenemos a disponibilidad gratuitos? Como ya les mencioné, medicamentos del año 40 son el Nifurtimox y el Besniazol. En Chile utilizamos con mayor frecuencia el Nifurtimox porque en este medicamento tenemos experiencia. El Besniazol es utilizado a pasto en Argentina, lo utilizamos nosotros como alternativa a efectos secundarios importantes que nos obliguen a suspender el Nifurtimox, usamos el Besniazol. Y también estamos empezando a usar el Besniazol en los recién nacidos y lactantes pequeñitos, puesto que el MinSal cuenta ahora con Besniazol en presentación pediátrica en jarabe o suspensión, que hay que solicitarla a la Cenabast porque es muy difícil administrar los comprimidos, partirlos y dosificar bien el medicamento en humanos muy pequeñitos, ¿sí? Y ahí está el éxito terapéutico parasitológico para que ustedes lo tengan presente. Tenemos casos de crónicos negativizados, son los mínimos, pero hay personas adultas que también se negativizan para enfermedad de Chagas recibiendo el tratamiento. El tratamiento consta de estos dos medicamentos, uno u otro, es por 60 días bajo control estricto médico, cada 15 días con exámenes de sangre, perfil hepático, creatinina y hemograma. Presentan muchas reacciones adversas en muchas personas, sobre todo eh, efectos secundarios como inapetencia, desánimo y reacciones cutáneas, alérgicas. Ya hay casos descritos en Chile de Steven Johnson, hay que estar atentos, por eso el control es cada 15 días o por WhatsApp con los pacientes y no olvidar los exámenes de laboratorio de control. Una vez suspendido el tratamiento, se hace control serológico posterior, anual, se le explica al paciente que probablemente siempre sean sus pruebas positivas, pero esto disminuye el riesgo de complicarse a largo plazo. No hay cura parasitológica en crónicos, eso es lo que hay que decir para no elevar las expectativas. Entonces, ¿cuál es nuestro sueño? Y eso quiero transmitirles. Queremos un Chile libre de enfermedad de Chagas, libre de enfermedad de Chagas al menos adquirida en nuestro territorio, ya sea en forma vertical,
o vectorial o por todos los otros mecanismos. Siempre vamos a tener migrantes que tengan la infección o la enfermedad, pero queremos cortar la transmisión y evitar la infección en nuestro territorio chileno de esta parasitosis. Y para ello tenemos que cortar la transmisión vertical. Tratar a todos los niños y niñas, sobre todo a las niñas, para que después en su edad fértil no transmitan, y tratar a todas las personas en edad fértil de sexo femenino para que no transmitan en sus futuros embarazos. Y ahí cortamos la cadena. Así que los invito a participar, los invito a ayudarnos en estos protocolos. Entonces hay una organización de Chagas Lovers, que somos un montón de personas que amamos nuestro trabajo y amamos este tipo de personas que están infectadas, no quise decir tipo de personas, estas maravillosas personas que están infectadas y que han sido peloteadas por los sistemas de salud durante muchos años, y que ahora se está entonces organizando este cuento y probablemente ojalá se organicen los pacientes también. Y entonces está esta organización que se llama Chao Chagas Chile. Los invito a visitar su página. Hay material educativo gratuito para descargar, para entregarle a los pacientes. Hay trípticos, hay videos, hay hasta canciones. Así que los invito a visitar Chao Chagas Chile, que se está actualizando permanentemente y que es un trabajo muy bonito, colaborativo de el MinSal, de la Universidad Autónoma de Chile, de la Universidad de Chile, de muchas personas Chagas lovers. Entonces ahí está la organización. Les doy las gracias por su paciencia. Discúlpenme si me haya alargado un poquito. Si tienen preguntas, ahí está mi correo, mis correos. Y siempre estoy disponible para ayudar a quien necesite al respecto y de otras parasitosis también. Cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Muchas gracias.